Hebreos capítulo 5 para la continuación de este estudio que estamos acerca de Jesús, sus credenciales como nuestro sumo sacerdote. La semana pasada hablamos de una de ellas, de estas cualidades, que era haber sido llamado por Dios. Ahora vamos a ver su habilidad de simpatizar con su pueblo, ya que la responsabilidad, el oficio de un sacerdote es representar al pueblo ante Dios. Vamos al versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hemos estudiado esta simpatía diciendo que Jesús fue hecho como sus hermanos en todos los aspectos. Ya eso lo hemos tratado en otras ocasiones. Él simpatiza con la debilidad del pueblo. ¿Por qué? Porque él mismo fue expuesto a pruebas y a tentaciones, las cuales nosotros también mismos tenemos que soportar. Eso ya a nosotros nos da la confianza de acercarnos a Él, de no tener que estar escondiéndonos, tapándonos, sino en plena sinceridad, evadiendo cualquier tipo de sentimiento de hipocresía, prácticamente abrirnos para con Cristo y en esa confianza dejarle saber exactamente todo lo que nos está ocurriendo en nuestras vidas para pedir la ayuda. O sea que Él está ahí, Él nos conoce, Él sabe por lo que nosotros pasamos y por eso nos podemos acercar con esta confianza. El autor elabora más estas afirmaciones cuando él dice aquí, fíjense, en los días de su carne, así como empieza este versículo, y Cristo en los días de su carne. Está refiriendo al tiempo cuando ocurrieron estas pruebas y tentaciones. La vida de Jesús no fue fácil desde un principio, desde su encarnación. Nosotros sabemos que Él nació en un humilde pesebre. Nosotros sabemos que en sus primeros años tuvo que salir huyendo a Egipto. Y después vemos cómo fue su vida a través de, mientras que Él ministraba en el pueblo de Israel. Así que esta expresión enfatiza la condición de debilidad humana que Él compartió durante su vida terrenal. Y cuando dice aquí en los días de su carne, no significa que una vez que Él fue exaltado o que Él ascendió al cielo, ya Él dejó de ser carne. O sea, esto no terminó con su exaltación. Eso lo vimos claramente cuando Él resucitó y Él se presentó delante de sus discípulos. Él mostró sus heridas, dejó que lo tocaran. Vemos que en una de esas apariciones también comió con aquellos discípulos. Y quiere decir, hermanos, que Cristo no dejó de ser humano. Si dejara de ser humano, no podía ser nuestro sacerdote. Nosotros necesitamos un sacerdote que sea humano. Por eso es que Él, Cristo lleno de gloria, Él continúa con esa naturaleza de 100% Dios, 100% hombre. Y es por eso que también nosotros un día le vamos a poder ver cara a cara, porque Él continúa en esa condición. Este versículo que dice aquí, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, está haciendo referencia, y no es casualidad que hayamos acabado de cantar este himno del huerto de Getsemaní, donde nos lleva al momento donde Él oró al Señor, momentos antes de Él ser prendido. En Marcos, capítulo 14, tenemos este episodio. Jesús dice con grandes gotas de sangre, Él allí lloró ante el Padre. Marcos 14, 33 al 36. ¿Se ha puesto a pensar si
todas estas preguntas que a veces a uno le vienen a la mente, sabemos que Cristo es Dios, Él es omnisciente. ¿Por qué lo vemos aquí en este cuadro? Arrodillado, llorando, haciendo una oración ante el Padre. Dice, pasa de mí esta copa. ¿Okay? Claramente vemos a Él anonadando su naturaleza divina, 100% hombre, llevando nuestro dolor. Aquel dolor era genuino, lo que Él iba a pasar era genuino. El hecho de Él ser Dios no significa que iba a sentir un alivio diferente al que nosotros podamos sentir. O sea que todo lo que le pasó a Cristo Él lo sintió de verdad. Esto es impresionante porque vemos al Dios haciendo milagros, sanando, curando, levantando muertos. Y ese mismo Dios, sin embargo, tuvo que pasar por este dolor. No podía hacer nada. No podía hacer absolutamente nada. Inclusive ustedes saben que en el momento que Él tiene sed y pide que le den de beber, le mojan un hisopo con vinagre y mirra. Y esto más o menos era un tipo de calmante que se le daba a los que se crucificaban, a los moribundos, para poder aliviar un poco su dolor. Y él lo rechazó, Él no lo tomó, porque Él tenía que pasar verdaderamente todo este dolor por causa de nosotros. Y lo vemos aquí en este clamor, Marcos 14:33, donde dice, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Por qué estaba triste Jesús? Piensen un poquito. ¿Por qué dice aquí, mi alma está triste hasta la muerte? Solamente Él sabía lo que Él tenía que pasar. No era fácil aquella copa, hermano. No era fácil aquella copa. Aquella copa era dura de beber, más siendo Él justo. Lo peor para Jesús fue Él siendo santo, tener que cargar con el pecado de nosotros. O sea que fue un dolor emocional. Fue un dolor también ver a su pueblo, al pueblo que Él amaba, burlarse, no aceptar aquello que Él estaba haciendo, sabiendo Jesús, sabiendo muy bien qué significaba aquel sacrificio. Él conocía la gloria, Él creó el infierno, Él sabía la diferencia entre ambos lugares, y aquellas personas que estaban allí que no lo querían aceptar. ¿Cuántas cosas llenaron el corazón de Jesús de tristeza? Quizás por su mente el hecho de ver a Judas traicionándolo, luego a Pedro negándolo. El caso es que Él dice aquí claramente que su alma estaba triste hasta la muerte. Dice que el 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de Él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos en otro versículo más, en Juan capítulo 12, versículo 27, donde 2 días antes de esto ya Él comenzaba a angustiarse. Juan 12, 27. Durante su ministerio vemos a Jesús predicando, vemos a Jesús sanando, muchas veces el pueblo tratándolo de hacer rey, Él escapándose, Él huyendo, Él diciendo a los discípulos, no digan nada, todavía no es hora de que se sepa que yo soy el Cristo. Y a medida que se iba acercando aquel momento de la crucifixión, vemos como dice ahí 2 días antes, el 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él mismo responde su pregunta. Fíjense,
en el versículo de nuevo, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Lo hace en forma de pregunta. Padre, sálvame de esta hora. O sea, le diré al Padre, sálvame de esta hora, si para esta hora yo estoy aquí. Para lo que va a pasar, yo estoy aquí. Para lo que va a pasar, yo entregué mi vida, a mí nadie me la está quitando. Yo la entregué. Pero en todo esto, hermanos, Él está simpatizando con nosotros. Esa es la idea del sacerdocio que estamos haciendo énfasis aquí en Hebreo, que en todo esto Él está simpatizando con nosotros, identificando y enseñándonos a nosotros cómo debemos de nosotros actuar en todo momento. Hasta la última hora, Él estaba rogando al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Nos está enseñando muchos valores acerca de la oración, cómo nosotros debemos de persistir en el Señor. Mira, nosotros estamos orando por muchos hermanos que vemos que la ciencia los está ya prácticamente desahuciando. Hay hermanos que la ciencia ha dicho ya no se puede dar más medicamentos, ya no se puede hacer absolutamente más nada. Eso significa que ya vamos a dejar de orar, vamos a dejar de insistir. No, hasta el último momento hay que orar y orar e interceder ante el Señor. Pero vemos en todo esto, aquí estamos viendo un sacerdote que pasó por lo mismo que estamos pasando por nosotros. No importa el problema o la angustia por lo que estemos pasando, vemos a alguien que se interesa por nosotros y nosotros no somos extraños para Él. Esta oración de Jesús surge de la necesidad de recibir ayuda celestial para poder beber la copa señalada. Ahora, en Hebreo usted nota que en el versículo dice, fue oído a causa de su temor reverente. Eso hay que estudiarlo un poquito ahí, porque Jesús está diciendo, pasa de mí esta copa con lágrimas. Y vemos aquí cómo dice, sabemos que no pasó la copa, Él tuvo que ir a la cruz. Pero vemos aquí que dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Esa frase, hermanos, está indicando que no era que Él iba a ser librado de la muerte. Él sabía que a eso Él iba a venir. Pero se está refiriendo ahí a la resurrección. O sea, que Cristo no iba a ser dejado entre los muertos, que Él iba a resucitar. Y a eso es a lo que se refiere esa frase, y fue oído, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, fue librado de la muerte a través de la resurrección. El caso es que su agonía, sus lágrimas, sus súplicas, su sufrimiento, lo están calificando como sumo sacerdote. El hecho que aquella copa no fue quitada representa que fue una oración no contestada, pero con propósito. Ya sabemos en qué sentido la oración fue contestada, fue con respecto a la resurrección. Pero el propósito de que el Señor no pasara aquella copa fue para nuestra vida eterna. Cristo no buscó otra alternativa por propia cuenta, sino que Él se sometió a la voluntad de Dios. Esto lo hace simpatizar aún más con nosotros. Quiere decir, el hecho de ser hijo de Dios no significa que las cosas iban a ser más fáciles para Él. Se dice que yo como padezco de azúcar y soy diabético, y es cierto que la piel se va como endureciendo y tú vas sintiendo menos los pinchazos, los dolores, se va sintiendo menos en el cuerpo. También nuestra piel, a la vez que se va envejeciendo, va sintiendo menos el dolor. Por eso es que vemos a los bebés y a los niños, como ellos no les gustan las inyecciones, no les gustan las vacunas. Sin embargo, usted ve la diferencia, que usted se pone y ya casi ni siente nada, es por el endurecimiento de la piel. ¿Ok? Bueno, eso es parte del proceso envejecedor. La piel se va llenando de una capa de grasa más gruesa y siente uno menos el dolor de un pinchazo. Todo este comentario vino, hermanos. Las cosas no iban a ser diferentes para Jesús por hecho de ser hijo de Dios. Por eso de que Él tenía una naturaleza 100% divina, no significa que los clavos le iban a doler menos, que las espinas le iban a doler menos, que la lanza, los látigos le iban a doler menos. Él tuvo que pasar por todo ese dolor.
Él reconoció el camino de la voluntad del Padre, lo siguió hasta el fin. Por eso se refiere aquí con temor reverente. Él fue obediente. Quiere decir que Cristo simpatiza conmigo y me enseña que no todas mis oraciones van a ser contestadas como yo espero que sean. Y qué difícil es que esto lo comprendamos todos. Todos nosotros esperamos que el Señor responda todas nuestras oraciones. Lo más difícil es cuando no vemos que hay respuesta. Y es ahí donde nos empezamos a preocupar o a confundir o pensar qué estaría ocurriendo. Hermanos, hay que aprender que muchas veces, yo quiero hacer una pregunta, ¿responde el Señor todas las peticiones? Sí, las responde. Porque un no es respuesta también a la oración. O sea, quiere decir que Jesús responde todas las oraciones. Un no también es respuesta a una oración. Y en nuestra mente, teniendo una clase de sumo sacerdote como es Cristo, yo debo de entender que cuando es un no, es porque eso es lo mejor para mí. O sea, el que no puede entender bien la voluntad de Dios soy yo. El que estoy confundido soy yo, pero si Él me dice que no, es porque eso es lo mejor para mí. Hay que aprender a esperar en Él, hermano, y esto no es fácil. No es fácil. Yo pienso que esa es una de nuestras mayores luchas, que oramos, esperamos respuesta inmediata y nos desesperamos cuando no vemos respuesta de Dios. Pero toda oración es contestada, aunque a veces contrario a nuestra voluntad, pero siempre va a ser para suplir una necesidad. Lo que yo tengo que tener en mi mente es que para mí lo importante es estar en la voluntad de Dios. Y así estaba Cristo. Cristo fue obediente porque Él estaba en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que Él viniera a este mundo, Él viniera a entregar su vida. ¿Para qué? Para salvarnos a todos nosotros. Por eso dice el versículo 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es natural que un hijo aprenda a obedecer al padre por medio de la disciplina. Es natural que un hijo aprenda a obedecer al padre por medio de la disciplina. Es más, si usted no disciplina a sus hijos, usted sabe bien que no es la voluntad de Dios para usted. La palabra del Señor dice que usted debe de disciplinar a sus hijos para que aprendan obediencia. Si ellos no aprenden obediencia a usted, que es su padre, que es la primera autoridad o figura que tiene delante, usted no va a esperar que después vaya a respetar la autoridad de un maestro, después vaya a respetar la autoridad de un jefe. ¿Okay? Que todos tenemos jefe, ¿verdad? Siempre hay alguien por arriba. Y lo más triste de eso es que el niño no aprende a obedecer ni a reconocer la autoridad de Dios y no se somete. No se somete porque no comenzó desde un principio a ser enseñado a través de la disciplina. O sea, nosotros como padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos. ¿Y cómo es la manera que ellos aprenden? Dice por el proverbio, con la vara. Una nalgada, una sola. No tiene que darle 2, 3, 4, 5. Una sola y muy bien dada. Una sola. Pero es increíble, miren la naturaleza del ser humano, que tiene que ser el sufrimiento lo que me hace a mí aprender obediencia. No aprendo de otra manera. Y es inclusive hasta bíblico. Entonces, aquí no se está hablando de cualquier hijo, se está hablando del Hijo de Dios y sin pecado. Sin embargo, Él fue obediente en todo. Pero el sentido que nos enseña es que Él tomó en nuestro lugar el sufrimiento por el que se aprende obediencia. Y nosotros aprendemos a ser obedientes debido a las consecuencias desagradables que le siguen a la desobediencia. Hemos puesto de ejemplo a los niños pequeños, a nuestros hijos. Pero ¿y qué de nosotros como hijos de Dios que somos? ¿No nos comportamos de igual manera? ¿No tiene muchas veces Dios que usar la vara de la disciplina, la vara del castigo, para enseñarnos obediencia? Que pronto se nos olvida e inmediatamente desobedecemos en cualquier aspecto. Vuelve el Señor a hacernos pasar por una experiencia para volvernos a corregir. O sea, eso no es extraño para nosotros.
Pero aquí estamos hablando, de nuevo repito, del Hijo de Dios y sin pecado. Pero Él precisamente tomó nuestro sufrimiento por ser obediente al Señor. Nos enseña que la fe y la lealtad nos va a exponer a prueba de sufrimiento. Está hablando aquí más en estos días que se escribía esta epístola, que si usted renunciaba a la fe, pues entonces escapaba del sufrimiento literal que le venía a aquellos cristianos de aquella época. Esta palabra, si usted negaba a Cristo, no tenía que pasar por todas aquellas persecuciones y problemas por lo que ellos pasaron. Entonces era importante que el autor les mostrara a Cristo, los pusiera como ejemplo, cómo Él pasó por sufrimiento, fue obediente por nosotros. De igual manera nos debe de suceder. Dice el versículo 9 y 10, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este versículo también necesita un poco de aclaración. Bueno, número uno, tenemos al único autor de eterna salvación, es Jesucristo. Yo creo que todos aquí estamos con esa esperanza en Cristo, ¿verdad? Todos estamos esperando en Él para salvación. Usted no está esperando en otro medio, en otra forma, sino solamente en Cristo. Fue el autor. ¿Viste? Cuando una persona es el autor, fue el que lo hizo todo. Todo lo que había que hacer, Cristo lo hizo para adquirir para nosotros eterna salvación. Me gusta esa otra palabra también, eterna salvación. O sea, que una vez que Él hizo todo eso, todo el que cree ya puede tener seguridad de salvación y de vida eterna. Es decir, no tenemos por qué esperar otro sacrificio. No tenemos por qué esperar otra forma en que Dios va a redimir al hombre. Ya Él lo hizo una sola vez y para siempre. Él es el autor de eterna salvación. Pero sí lo que hay que aclarar es la segunda parte del versículo, que dice que esta salvación es para todos los que le obedecen. Entonces, puede confundirnos el hecho de que para salvarnos hay que obedecer. La obediencia está muy incluida con las obras. O sea, en eso es lo que no podemos confundirnos, en pensar de que nosotros podemos ser salvos realizando obras. En otras ocasiones hemos estudiado eso. Y nosotros sabemos que el único medio para alcanzar la salvación, ¿cuál es? La fe. Es el único medio. No hay otro medio para alcanzar la salvación, que es fe en la gracia de Cristo. Pero la fe se justifica en la realización de obras. Y la realización de obras es lo que me califica a mí como una persona obediente. Entonces, noten la relación que hay. No estamos diciendo en ningún momento que para usted salvarse usted tiene que hacer obras, sino para usted salvarse usted tiene que poner su fe en Jesucristo. Pero todo el que ha puesto su fe en Jesucristo, las obras van a justificar esa fe. ¿Y las obras de qué? De obediencia. Quiere decir que el proceder al arrepentimiento y la conversión es fruto de la fe del que ha recibido salvación. Luego las obras es la justificación de lo que es la fe. Hermanos, el Señor nos quiere enseñar la obediencia, primeramente poniéndose Él como ejemplo. En conclusión de esta parte de Hebreos, estamos exaltando a Jesucristo en su oficio de sumo sacerdote, porque Él está completamente cualificado. Dios lo ha querido cualificar de esa manera, 100%. ¿Por qué? Porque Él fue llamado por Dios, fue enviado por Dios, y en segundo lugar, cómo Él simpatiza conmigo. A mí eso me ayuda mucho personalmente. Yo no soy un extraño para Cristo. Yo no le soy extraño. Y cuando yo me arrodillo, le oro y le pido y le presento mis necesidades, no estoy hablando con alguien que no sabe lo que está ocurriendo en el mundo. No estamos hablando con un chino. ¿Okay? Estamos hablando con alguien. Estamos hablando con alguien que me entiende, que me conoce, que sabe por lo que yo estoy pasando, y precisamente por eso yo puedo mantener esa relación con ese Cristo. Pero Él me está enseñando aquí la importancia de la obediencia y poniéndose Él mismo como ejemplo.
todo el que ha agradado a Dios lo ha hecho por la fe. Pronto vamos a entrar en los capítulos finales de Hebreo, donde vamos a ver muchos hombres que vivieron por la fe. Y vamos a ver en todos ellos que es común, es muy común, cómo vemos que ellos agradaron a Dios. Lo agradaron por la fe, pero una fe que fue demostrada por la obediencia. O sea, no es que yo diga cuánto yo creo en Cristo, no es que yo diga cuánto yo amo a Cristo, es que mi vida, que lo que yo hago, que las decisiones que yo tomo, estén demostrando que efectivamente yo he creído en Cristo, yo estoy esperando en Cristo y yo amo a Cristo. Hay que demostrar a través de la obediencia la fe que me ha salvado. Ustedes saben que en Juan capítulo 14, no lo busquen, una sola referencia. En Juan 14, del 15 al 21, el Señor claramente dice ahí: el que me ama, guardará mis mandamientos. O sea, una de las maneras de amar al Señor es a través de la obediencia. Quiere decir que Cristo es nuestro sumo sacerdote, número 1, por su llamado divino. Número 2, por simpatizar con su pueblo. Por eso es que Él continuó siendo 100% hombre, 100% Dios. ¿Cuántos quizás tenían otra manera de pensar acerca de el Cristo exaltado? O sea, el Cristo que en este momento está sentado a la diestra del Padre. ¿Tenían otra manera de percibirlo? ¿Otra que no fuera 100% hombre, 100% Dios? Él es así. Él en este momento, para Él poder ser nuestro sumo sacerdote, Él es 100% hombre. Quiere decir que ahora Él está lleno de gloria, porque Él volvió a aquella gloria que Él dejó antes de la fundación del mundo, pero esto para mí es lo que más me llena de admiración acerca de Jesucristo, lo que me hace amarlo y entregarme más a Él, el hecho de que Él encarnó, y una vez que encarnó, ya fue para siempre. Fíjense para que tú veas qué cosa más grande es esa. Él encarnó en figura de hombre, y desde que Él encarnó en figura de hombre, ya es para siempre. Y todo eso lo hizo por nosotros. Todo eso. Así que eso es glorioso y es digno de admirar. ¿Qué implica tener un sumo sacerdote así? ¿Qué implica tener un sumo sacerdote así? Fíjense esta pregunta. Bueno, implica que yo hoy puedo tener una correcta relación con Dios. Yo puedo tener una relación con mi Padre Celestial. Yo puedo mantener una relación con ese Dios que es perfecto, que es santo, que está rodeado de majestad. Yo puedo tener una relación con Dios y a la vez recibir todas las promesas, todas las bendiciones, todas las riquezas que Él me puede dar a mí a través de Jesucristo, los cuales anteriormente no se podía tener. Sin embargo, hoy yo las tengo. O sea, no hay cosa mejor para el ser humano que estar a bien con Dios, que no sufrir bajo su justicia y bajo su ira. Así que, hermanos, tenemos que dar gloria al Señor por este gran sumo sacerdote que tenemos. Ahora en Hebreos va a haber un paréntesis sobre una exhortación que trae el autor hacia nosotros, lo cual vamos a ver la semana que viene, para volver a reincorporar el tema del sacerdocio, los cuales nos va llevando al sacerdocio de Melquisedec, que pronto estaremos estudiando en los próximos estudios. Señor les bendiga.